es una pregunta que me he hecho prácticamente 1000 veces. ¿Por qué hay tanta gente de Pakistán en Europa? Ojo, no tengo absolutamente nada contra ellos, no hay nada personal, es simplemente una curiosidad, sobre todo en los últimos años cuando su presencia se ha incrementado muchísimo. Créanme cuando les digo que he viajado por toda Europa, norte, sur, este, oeste, y siempre ha sido un patrón muy vistoso. Ciudades, por ejemplo, como Barcelona en España o el norte en Italia son lugares donde se focalizan. Y uno se hace preguntas, ¿no? Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Qué historia hay detrás de esto? ¿Qué datos? Hoy vamos a averiguar un poco sobre este tema. Y sí, también se los confirmo, los hindúes y los marroquíes también están por doquier, pero créanme que los pakistaníes han dado de qué hablar. Antes de empezar con los motivos, vamos a ojear un poquito su perfil. ¿Quiénes son? La República Islámica del Pakistán es un país asiático creado en 1947 por la partición de la India. Atención, las últimas cifras del año 2000 hablan de una población de 142 millones de habitantes. Los pueblos que habitan en Pakistán constituyen una variedad de etnias y lenguas muy rica y siempre vinculados al Islam como único hilo conductor de la unidad nacional. A pesar de que el Islam es la religión mayoritaria, también hay hindúes, budistas y cristianos. A ver, hay muchas escenas de la vida cotidiana que me han despertado la curiosidad para grabar este video. Por ejemplo, voy a la tabaquería, que sería acá como un kiosco, por ejemplo, y me encuentro con una persona que es de origen de Pakistán. Me subo al autobús y me encuentro con 10 o 15 personas que seguramente son de Pakistán. Voy al supermercado y hay 3 o 4 personas que son empleados de ese supermercado que son de Pakistán. Y esto lleva seguramente a una pregunta que se están haciendo ahora mismo. Conrado, ¿cómo sabes que son de Pakistán o que no son de la India o de Bangladesh? Muy buena pregunta. Básicamente los pakistaníes tienen un tono de piel ligeramente más claro, a diferencia de los hindúes que por ejemplo suelen tener la nariz más achatada, el pelo más grueso y también son más delgados. Además también los pakistaníes son un poco más altos. Vale la pena decir que todas estas son cualidades generales. Esto no quiere decir que todos sean así. Ahora, ¿por qué vienen a Europa? ¿Por qué tantos pakistaníes vienen a Europa? Seguramente, como se esperaban, el motivo es meramente económico. A pesar de que su país hoy en día se encuentra en una fase de desarrollo industrial muy fuerte, hay un excedente de mano de obra que en los últimos años ha empujado a millones de ciudadanos a emigrar. Ahora, ¿cómo lo logran? Porque no sé si lo habrán notado, pero ellos son millones. Hay un montón de personas que quieren venir a este país, a España o a cualquier parte de Europa y les cuesta un poco, pero su truco, su estrategia es la siguiente. Lo que hacen básicamente es pedir asilo, es decir, hacen una solicitud de protección internacional bajo la categoría de refugiado. La protección internacional es un conjunto de derechos fundamentales reconocidos por algunos países de la Unión Europea para personas que tienen un temor a ser perseguidos en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política, pertenencia a un grupo en particular y que no pueden recibir protección en su país de origen. Fíjense en esto, en el 2020 y en el 2021 Pakistán ocupó la primera posición entre los países con mayores solicitudes de asilo. Top en el ranking, líder. Pero de todas formas esto no significa que todas estas solicitudes vayan a tener éxito. El 82% de estas solicitudes fueron rechazadas. No es tan fácil como parece y el hecho de que vos estés en la categoría de refugiado no te garantiza un acceso a un determinado país. Es simplemente una facilidad. Igualmente este bloqueo burocrático, por así decirlo, es tan solo una piedrita en el camino. No los frena para nada. Y esto es porque si se miran las estadísticas, los datos y la cantidad de personas que ingresan al continente, ellos son siempre un flujo constante, siempre en crecimiento. Rebobinando un poquito, el motivo es meramente económico. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Cuál es su objetivo? Venir a Europa, buscar un trabajo, mejorar su calidad de vida y ayudar a sus familias en su país de origen. Y esto que les acabo de decir es súper importante. Básicamente la mayoría vienen adultos, jóvenes, emigra solamente una sola persona. Es como si fuera el representante de ese grupo familiar. Esa persona es el que genera los ingresos y el que los envía a su país, a Pakistán. Esto es súper interesante, ¿por qué? Porque tenemos un ingreso, una entrada monetaria en su país.
A esto se les llama normalmente, popularmente se les dice remesas. Generan ingresos y envían dinero a su país de origen para solventar los gastos básicos. Y atención, porque este es el dato que nadie sabe y que por ahí ni siquiera se dice mucho en los diarios, tampoco se comenta en los noticieros, en la internet. Las remesas representan un porcentaje muy grande del desarrollo económico del país. ¿Por qué? Porque son depósitos bancarios acumulados a través de los ahorros de los inmigrantes. A ver, no solamente son flujos de dinero constante como por ejemplo los que hay de los chicos o chicas que emigran de Latinoamérica a Europa y mandan un poco de dinero. En este caso funciona parecido, pero en una magnitud gigantesca. Millones de personas, millones. El PBI del Pakistán está representado por casi el 10% de las remesas de los inmigrantes. El 10% del PBI, es muchísimo. Y si esto lo traducimos a una cifra, se estima que es aproximadamente 408 millones de euros. Otra cuestión que también convence mucho a esa población en particular de venir a Europa es el hecho de que haya tantos compatriotas desparramados por todo el viejo continente. Se estima en números redondos que hay aproximadamente más de 200.000 personas de origen pakistaní en países como España, Francia o Italia, individualmente en cada país. Y lo que también es aún más convincente para ellos que están allá y que aún no han decidido venir para acá a Europa, es que el 50% de estos grupos de inmigrantes son residentes de larga duración. O sea que para ellos es prácticamente una garantía de que van a poder encontrar una mejor calidad de vida e instalarse definitivamente acá. Si tienen permisos de residencia significa que también tienen trabajo, probablemente. O sea que son personas empleadas. Llegan y se ponen a trabajar. Otro motivo que ellos tienen para emigrar es por las situaciones que se dan en la frontera con India y Afganistán. Son sitios de mucha tensión que muchas veces terminan en conflictos armados y muchas veces no se garantiza la protección de las libertades individuales. Después también, y esto lo voy a contar porque me gusta ser lo más honesto con ustedes, lo más honesto y lo más transparente posible es... Ellos se convencen mucho con la idea de que es fácil encontrar un trabajo en negro en Europa. Trabajos irregulares que les aseguren una entrada de dinero, una garantía de entrada de dinero mensual. Algo que yo se los digo, es muy lograble, es muy fácil de lograr. En muchos países de Europa pasa, es una realidad. Yo siempre lo desaconsejo, de hecho tengo un video dedicado solamente a este tema, se lo voy a dejar por acá arriba, y con eso también se van a dar una idea de lo que es trabajar en negro. Son conscientes de que se consigue de manera rápida, sin demorarse mucho, y también son conscientes y tienen muy en claro de que no es complicado mantenerlo a escondidas, es decir, sin que nadie se entere, en complot con otros compatriotas por un largo plazo. Espero también que conozcan las consecuencias y la gravedad de las consecuencias. Sin ir más lejos, yo personalmente he hablado e interactuado con ellos, he conocido personas en diferentes partes de España, de Italia también, y me han contado algunos, ahí tienen historias realmente impresionantes, tienen historias que vos decís, no puedo creer de lo que me estoy quejando yo en este país donde tengo todo. Conozco anécdotas donde cuentan que han recorrido a pie desde Pakistán a Italia o desde Pakistán hasta Inglaterra. Después de ver este video les pido por favor que abran el mapa y pongan estos dos países, distancia entre Pakistán y Europa, cualquier parte de Europa, Inglaterra, Alemania, un punto de referencia general, para que se den cuenta la cantidad de horas que te lleva el recorrido a pie, atravesando diferentes climas, diferentes zonas geográficas que son peligrosas, todo a pie tan solo para llegar a un lugar mejor. Es impresionante lo que el ser humano es capaz de hacer ante las adversidades y cuando hay necesidad. Yo se lo juro, escucho esas historias y digo, me siento un león, me siento que soy capaz de hacer todo, porque me da mucha motivación, me da inspiración para esforzarme aún más de lo que me esfuerzo en mi día a día. Y obviamente también de sentirme sumamente afortunado y sumamente agradecido. Y esto fue todo, gente. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que ahora, si se encuentran con una comunidad extranjera como la de Pakistán por la calle, por cualquier tipo de ciudad, puedan comprender la historia que hay detrás de ellos, sus razones, sus circunstancias, y de esa forma también tratar de ser un poco más empáticos con ellos, porque sé que existe el racismo es una realidad en toda Europa
y es por eso hay que tratar de ser un poco más empáticos, conociendo que nuestra realidad no es el centro del mundo, el centro de la Tierra. Hay diferentes realidades y todas conviven. Gracias por ver este video. Chao.